Ahora la magíster Silvia Cárcamo es docente, investigadora, directora del grupo de modelos y teorías de enfermería, generador de la teoría del cuidado del buen vivir y bienestar, es líder del grupo coordinador de las redes argentinas de enfermería, de la RAVE, y también co-coordinadora de la Red Nacional e Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria. Bueno, bienvenida Silvia, un gusto tenerte en esta actividad. Muchas gracias por haber aceptado la propuesta y te escuchamos con gusto. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Felicitaciones por todo el esfuerzo que están realizando y los resultados que están demostrando, y particularmente por la concreción de este seminario y cátedra internacional Nuevos Paradigmas Teóricos de la Enfermería en Latinoamérica, y por la propuesta particular de exponer sobre la teoría de cuidados del buen vivir y bienestar y su inserción en el currículo. Ya deberíamos estar compartiendo pantalla con la presentación que estoy haciendo. Más allá de eso, continúo. Pasamos entonces de la primer filmina a la segunda. No se está viendo, Silvia. No se está viendo, ya sé. Por eso digo que una vez que lo compartan, mostramos la primer filmina y pasamos a la segunda cuando ustedes estén disponibles, y ahí comienzo la presentación. Doctora Silvia, ¿ahí ya empezó a compartirnos la pantalla? ¿Aún no la vemos? No la vemos. ¿Quién de ustedes la está levantando? Si quiere yo se la comparto. Sí. ¿Sí? Sí, es que yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Estoy esperando el soporte, por eso. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, reitero esta cuestión de el tema sobre el cual se me ha invitado a exponer, invitación que agradezco, y particularmente sobre la teoría de cuidados del buen vivir y bienestar que hemos estado desarrollando en casi los últimos 9 años, y una propuesta de plantear su inserción en el currículo que estaré presentando a continuación. Para eso les pido, por favor, que pasemos a la próxima. ¿Pueden ampliarla? Ahí está. Miren que estoy. Ahí está. Bueno, perdonen, pero estoy con dificultades para acomodar las pantallas. En un segundo. Ahí está. Bien. Bueno, lo que les decía, yo les voy a ir avisando cuando necesito el cambio de filmina. Para abordar esta temática, he pensado en hacer toda una fundamentación previa que permita comprender, digamos, cómo estamos entendiendo esta inserción en el currículo de la teoría de cuidados del buen vivir y bienestar. Y empezando por un análisis que tiene que ver con la ciencia en general,
y empezar a, bueno, a ver cómo ha transcurrido, cuáles son los caminos que hemos seguido en la ciencia y cómo estamos actualmente. Y la verdad es que es necesario caer en la cuenta que la ciencia, como producto y acción de las personas, posee una capacidad de creación y de destrucción al mismo tiempo, sin paralelo en la historia. A tal punto que los excesos de la ciencia sin conciencia ponen en riesgo la continuidad misma de la experiencia humana. De todas maneras, para no posicionarnos en estos aspectos negativos de la ciencia, hay que reconocer que en los aspectos creativos, la ciencia en la actualidad ha dejado de tener esa mirada reduccionista del mundo que antes limitaba su posibilidad explicativa de ese mismo mundo. Entre otros desarrollos, desde el siglo XX se ha puesto en juego, en base a la teoría de sistemas, la comprensión de diversos procesos complejos que interactúan entre sí y que no permanecen independientes uno del otro. Y esta forma de ver es esta forma holística que se ha denominado pensamiento ecologizado, o también pensamiento complejo, ¿no? Se ha empezado a usar mucho en la actualidad esta forma de pensamiento. Esta nueva mirada pone en cuestión lo que durante mucho tiempo se consideró imprescindible en la ciencia, y yo creo que quienes tenemos bastantes años en esto del ejercicio de la disciplina y de la profesión y de la ciencia, tenemos más claro que venimos de una etapa donde se consideró imprescindible en la ciencia dejar de lado la subjetividad y que era un criterio exclusivo de la verdad eliminar la subjetividad. Entonces, para eso se planteaba la objetividad, olvidando las particularidades del sujeto, y de esta manera se sacrificaba la dimensión espiritual humana, que incluye, por supuesto, ahora el trabajo en ciencia. Y esta vieja perspectiva, que se basaba en la fragmentación de la realidad, generó a su vez algo que va en paralelo, que es la búsqueda de reconocimiento social de saberes disciplinarios, porque así se planteaba la ciencia, ¿no? Separando las cuestiones de la realidad al punto que era necesario desarrollar los saberes disciplinarios. Y esos saberes disciplinarios logrados fueron los que nos transformaron, o se transformaron en lo que fueron los y son los especialistas. Y en general sabemos que lo que se dice justamente desde esta especificidad de algunas disciplinas es que sabe mucho de muy pocas cosas. Entonces, en la actualidad y a partir del desarrollo de la física cuántica, que estudia el mundo subatómico surgida después de la física clásica, que fue realmente la que produjo una tremenda revolución en la ciencia, la física clásica, que en realidad tenía solamente explicaciones mecánicas de la realidad. Y se entiende con la nueva visión de la física surgida, de la física cuántica, que hay una forma diferente de pensar en colectivo, donde las partes de un todo interactúan a tal punto con ese todo y que solo se explica tomando en cuenta todas las partes. Es lo que hoy se llama sinergia o pensamiento complejo o sistemas complejos. Todo esto ha afectado también la forma de entender a la salud y dentro de ella al cuidado. Entonces, sin dejar de reconocer que en el nacimiento la enfermería profesional de la mano de Florence Nightingale se adelantó a su tiempo con una perspectiva holística del cuidado. Sin embargo, en el desarrollo de la ciencia,
desde Newton hasta hoy, la salud le prestó primero mayor atención a la biología humana como máquina, después a la persona como cuerpo biológico y psiquis a partir del nacimiento del psicoanálisis de la mano de Freud, y posteriormente ya en el siglo XX como ser integral que incluye aspectos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Esto se hizo muy evidente después de Alma-Ata en adelante. En el desarrollo de la ciencia es imprescindible prestarle atención a la función social de la educación. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, tanto la individual como social, está estructurada por la educación. Y en nuestro caso particular, la enfermería. Y en este sentido, debemos prestarle atención a la educación superior fuera y dentro de la universidad, porque en la Argentina, en nuestro caso, la educación de enfermería superior está brindada dentro y fuera de la universidad. Desde la perspectiva que señala la ciencia actual, hay una propuesta de empezar a pensar de manera interdisciplinar y ejecutar de manera interprofesional. En la mirada interdisciplinar hay un reconocimiento de los límites del discurso disciplinario, ¿no? Esto que decía, de lo cual venimos. Y al mismo tiempo un intento de integración que no es solo agregativo, sumativo, es una manera diferente, y una manera de iniciar este análisis es partir de la idea que hay problemáticas complejas, o como se dice a veces, frecuentemente en las charlas cotidianas por ahí que se dan en las universidades, es que la realidad presenta problemas y nosotros y nosotras le ofrecemos disciplinas. Y la realidad no es disciplinaria porque no presenta los aspectos que la componen cuidadosamente ordenados. Por supuesto, la ciencia es la que se encarga de ordenar esos aspectos que componen la realidad. Aunque los sistemas complejos son heterogéneos y son interdefinibles debido a la mutua dependencia de las funciones de su elemento. Y eso ya genera una dificultad para la mirada disciplinar de cualquier disciplina. Un hospital, entonces, podemos entenderlo como un sistema complejo. Un centro de salud es un sistema complejo. Una carrera de enfermería es un sistema complejo. Y los sistemas son complejos, o los problemas son complejos, o las situaciones son complejas, porque están determinadas por múltiples factores que interactúan, como decíamos antes, y que no pueden ser explicados como sumatorias de miradas especializadas. Que si estas miradas especializadas lo hacen en forma independiente. Entonces, ¿cómo lo explica la teoría de la complejidad planteada por Edgar Morin y la teoría de sistemas a la que Gregory Bateson trabajó intensamente, con la cual, digamos, han intercambiado estos dos pensadores? Ellos plantean desde estas dos teorías que toda alteración en un sector se propaga de diversas maneras a través del conjunto de relaciones que definen la estructura del sistema. Y en situaciones críticas, que llaman de baja resiliencia, se produce una reorganización total. Las nuevas relaciones que surgen de esta reorganización total y la nueva estructura que de allí emerge implican tanto modificaciones de los elementos como del funcionamiento del sistema total. Y todo esto no puede ser analizado en el dominio parcializado de cada uno de los elementos de esa realidad compleja. Entonces aquí reside la diferencia entre lo que se hace desde la multidisciplinariedad y la interdisciplina, porque en la concepción de la multidisciplina estamos hablando de varias disciplinas ocupadas de resolver un problema, haciendo su trabajo en forma independiente.
Sin embargo, en la interdisciplina estamos hablando de un trabajo interdependiente en torno a la solución de un problema complejo, donde esté en juego el estudio del funcionamiento de la totalidad del sistema. Y esto solo puede ser obra de un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos. En nuestro caso, la enseñanza de la enfermería invita a una enseñanza interdisciplinaria. Por otro lado, la educación interprofesional en enfermería busca escenarios donde 2 o más estudiantes o 2 o más profesionales aprendan a mejorar la colaboración y la calidad del cuidado en salud. Actualmente no hay suficiente evidencia de que se aplique efectivamente en la formación superior en salud en general y en enfermería en particular esta mirada compleja y de actuar en interdisciplina o en interprofesionalidad. Aunque las currículas en su fundamento promueven en general el trabajo en equipo. Y esto tiene que ver con, en el mejor de los casos, con una ampliación de la visión del visor con el que se mira a una mayor complementariedad. Tal vez un cierto intercambio de saberes. Pero esta operación no debe ser subestimada porque habida cuenta de las enormes resistencias que ofrecen las prácticas tradicionales en los medios académicos. No es fácil generar nuevas prácticas frente a largas tradiciones académicas. Entonces, un resultado de una verdadera crítica a la modernidad que han generado las propuestas de la posmodernidad con otras maneras de abordar la realidad nos lleva a otro nuevo concepto. En referencia a la reflexión filosófica renovada por los nuevos acontecimientos de la ciencia, y es otro concepto, que es el de transdisciplina. Se trata en realidad de un proceso reflexivo todavía en marcha, inacabado, que reconoce los límites de la larga lógica o de la tradicional lógica disciplinaria, pero que va más allá. El pensamiento transdisciplinario y el pensamiento complejo están íntimamente relacionados. La complejidad es del conocimiento y de los procesos reales. La transdisciplinariedad son los modos de producción del conocimiento. Con todo, la transdisciplina pone énfasis de manera básica en la urgencia de un cambio de visión que parta del reconocimiento que, a pesar de que es irrefutable el enorme beneficio de la ciencia y la tecnología actuales, es necesario corregir los excesos de lo que hablábamos al principio de la ciencia sin conciencia. Esto es ciencia con responsabilidad social. Y esto implica tomar en cuenta desde la ciencia la creciente preocupación ciudadana por el deterioro del medio ambiente, de estas cuestiones que a veces tienen que ver con lo que decíamos, que también la ciencia aporta, que es una forma de destrucción, también del medio ambiente. De otras cuestiones que también hay que ocuparse es la discriminación de diversos tipos, tales como la étnica, la religiosa, la de género, y por otro lado tomar en cuenta algunas necesidades como la de desarrollo social y la de entender que todos y todas formamos parte de un todo, desde donde surge el concepto de sustentabilidad, del cual están hablando mucho en la actualidad los organismos y las organizaciones en general y de salud en particular, en un contexto de cambio climático también ahora muy señalado desde los espacios de la ciencia, pero cada vez más establecido esta discusión en los espacios de los debates de la ciudadanía, en donde la ciencia económica tiene un papel central.
Por ello, desde el campo de la salud también tenemos la obligación de reconocer la congruencia de las personas con una naturaleza de recursos finitos que va a determinar o por lo menos condicionar la salud de todas las personas en el mundo. Entonces es necesario reconocer que la formación y la práctica de enfermería va a influir en la salud de las personas. A partir de cómo se comprenda el concepto de salud, el concepto de persona, el concepto de contexto o de entorno, y desde la manera de entender al cuidado de enfermería a partir de estos conceptos que mencioné: la salud, el concepto de persona y el concepto de entorno. También debemos reconocer que la formación de enfermería está directamente relacionada con el desarrollo de la formación y práctica de la medicina, que rara vez ha realizado una revisión crítica del paradigma científico que gobierna hegemónicamente las formas políticamente correctas de validar el conocimiento, los métodos, ¿no? Los métodos científicos. Traemos aquí un análisis de estos procesos, breve análisis, breve recorrido, para recordar que en el siglo XX el modelo biomédico, que hoy está tan discutido, se transformó en hegemónico, pero no por casualidad. Fue el resultado de políticas que respondieron a los intereses de la industria médico-asistencial, que determinó la formación médica en sus principios en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Como resultado de las críticas a ese modelo, en las últimas décadas surgió en América Latina la salud colectiva. La salud colectiva como un campo de saber y ámbito de prácticas vinculados a la higiene, a la medicina preventiva, a la medicina familiar y comunitaria y a la salud pública. De esta manera, la salud colectiva ha alcanzado un desarrollo y madurez en los diversos sentidos de una práctica social en salud y plantea valores que busca la constitución de nuevos sujetos sociales comprometidos con la máxima defensa de la salud y de la vida. Y en este mismo sentido, las organizaciones y organismos internacionales han ido definiendo que no se trata de una especialidad médica. Esto es muy importante porque estamos hablando de que hemos salido de la mirada especializada para tener una mirada que es integral. Y se va entendiendo que si bien parte del campo de la salud se articula profunda y ampliamente con infinidad de ciencias humanas, tales como el derecho, la ecología, la comunicación social, la pedagogía, el marketing, la economía, y la lista es inagotable de las relaciones que la salud colectiva establece con otras ciencias humanas. Y es así como surge de la primera Conferencia Panamericana de Educación en Salud Pública, en los años 80, la recomendación de que la formación en salud se independice de las facultades de medicina. Esto en enfermería lo tenemos bastante discutido, y lo que se pide es que se establezcan relaciones con otras unidades académicas que posibiliten la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Desde la formación en enfermería, como decía, ya podemos dar cuenta de esta transformación y también de las pujas puestas en juego buscando esa transformación. Como ocurre en todos los campos, es más fácil ponerse de acuerdo, analizando todos estos procesos y estas transformaciones, es mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que debemos abandonar y superar
de las viejas prácticas de investigación que a veces concordar en una propuesta superadora. Muchas veces la formación en este campo se basa en enfoques y modelos occidentales que no siempre son adecuados para las realidades y contextos de las regiones que hoy se llaman del sur global. Hay mucho material referido al respecto. Por ello debemos prestarle atención a la perspectiva epistemológica que parte de la idea de que la producción de conocimiento y las formas de pensar están estrechamente vinculadas con el contexto sociocultural y político en el que se desarrollan esos análisis y esa ciencia. En este sentido, las propuestas de las epistemologías del sur aportan un conjunto de reflexiones y pensamiento teórico que surgen en América Latina y otros contextos periféricos, llamados periféricos, y que sería lo que se llama también el sur global, y que buscan cuestionar las formas hegemónicas de producción de conocimiento que se han desarrollado desde la perspectiva que se llama eurocentrista, algunos llaman anglo-norteamericano y otros le llaman euro-norteamericano. O sea, hay diferentes maneras de referirse a este tipo de pensamiento que se denomina también el norte global, y que refieren a estas cuestiones, ¿no? Con esta mirada, entonces, se valora el conocimiento producido, la mirada de lo que se llaman los contextos de América Latina y otros contextos periféricos, se valora el conocimiento producido desde la experiencia y el saber popular. Y se reconoce la importancia de la interculturalidad y la diversidad epistémica. Además, se cuestionan los sistemas de dominación y las formas de poder que se encuentran en la base de las formas hegemónicas de producción del conocimiento. Pensando en el contexto de formación en salud, este enfoque es especialmente relevante, ya que permite una reflexión crítica sobre formas en que se produce y se transmite el conocimiento en las carreras de salud, y permite desarrollar estrategias de formación que son más inclusivas, interculturales y críticas. Tomando en cuenta lo expresado hasta aquí, podemos afirmar entonces que la necesidad de formación interdisciplinaria que integre diferentes enfoques y teóricos, metodológicos, son necesarios. Esto se debe a que los problemas de salud en estas regiones son complejos y multifacéticos como en el resto del mundo, aunque en este caso tenemos bases en un proceso histórico y social muy específico. Por ello, requiere la colaboración de diferentes disciplinas y campos. Por lo tanto, habitualmente nos encontramos buscando desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la producción, transmisión de conocimientos en el campo de salud desde una perspectiva epistemológica que reconozca la importancia de la interculturalidad y la diversidad epistémica, que permita proponer soluciones, estrategias innovadoras y efectivas para la formación académica de la enfermería. Reconociendo el paradigma científico de la complejidad, tenemos la obligación de diseñar, implementar y evaluar entonces programas de estudio que respondan a las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes y de la sociedad en general, porque es donde vivimos, y porque buscando una educación de calidad que permita asegurar que los objetivos de aprendizaje sean claros y coherentes con las necesidades del contexto en el que vivimos y nos desarrollamos,
nos desarrollamos, cuestionando modelos hegemónicos de enseñanza y proponer alternativas que sean más justas y equitativas. Si vinculamos perspectivas de la educación superior y desarrollo sostenible, es necesario reconocer que la salud, a su vez, es esencial para el desarrollo humano. Por supuesto, todo el mundo, independientemente de su situación social, considera siempre que la buena salud es prioritaria y es indispensable que la población esté sana para que la sociedad funcione. Entonces, debemos vincular estas cuestiones con el desarrollo sostenible y darle importancia a la función de la educación superior. En ese sentido, entonces, es relevante abordar aspectos como los que señala la UNESCO y el Instituto Internacional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que han propuesto este mismo año, en un seminario que fue el de Tendencias de la Educación para el Desarrollo Sostenible, donde se expresa o se hace una definición del concepto de educación en relación al desarrollo sostenible, entendiéndolo como un proceso de aprendizaje continuo que permite a las personas comprender las interacciones complejas entre los sistemas económicos de gobierno y los sistemas sociales y ambientales, de forma que se puedan desarrollar habilidades para abordar los desafíos globales del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, plantea la UNESCO a través de su Instituto de Educación Superior en Salud para América Latina y el Caribe, que esa educación debe incluir 5 aspectos centrales: conciencia y comprensión para desarrollar la conciencia sobre los desafíos globales y la comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente. Valores y actitudes para fomentar actitudes y valores positivos hacia el desarrollo sostenible, como la responsabilidad social, la justicia y la solidaridad. Por el otro lado, conocimientos y habilidades para proporcionar esos conocimientos y habilidades para abordar los desafíos del desarrollo sostenible de manera efectiva. También proponen participación y acción para fomentar la participación y el compromiso de las personas en la solución de problemas sostenibles. Y a su vez, y por último, proponen un enfoque integrado, o sea, integrar la educación para el desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación formal e informal. Se hace necesario entonces avanzar en una nueva generación de profesionales muy comprometidos con la realidad de sus comunidades en la transformación de inequidades. Una posible respuesta podríamos encontrarla en Freire, cuando en el siglo pasado nos dice y nos ha planteado conceptos que siguen vigentes, cuando plantea que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. O sea, educar para la transformación. Indudablemente esto implica formar en valores que no se reduce al contenido impartido por un docente en el aula y con un programa determinado. Formar en valores es una práctica amplia que depende no solo de docentes calificados, sino también el compromiso de toda la comunidad educativa o universitaria, si hablamos de la universidad, y que en definitiva es la responsable de hacer vibrar la democracia y la conciencia de los y las estudiantes. En este sentido, la interculturalidad
se plantea como alternativa y no mera declamación, un ejercicio intercultural efectivo, un diálogo de saberes auténticos que potencie la bioética permitiendo superar el reduccionismo en todas sus manifestaciones, desde lo que veníamos diciendo desde el principio. Entonces, debemos pensar entonces en la universidad como una institución fruto de escenarios que han cambiado, como todo lo que ha cambiado en ciencia y en educación, y que le han impuesto características de todo tipo, de tipo social, de tipo cultural y científico, con vigencia en la era del conocimiento. La autonomía, que la discutimos permanentemente, por lo menos en la Argentina, está relacionada con el ejercicio de la libertad, que se traduce en la independencia política y administrativa frente a factores externos. Pero, digamos, remarcamos una cuestión que es necesario remarcar, que la autonomía universitaria se conjuga con una responsabilidad que implica problematizar la manera de cómo responde la universidad de manera pertinente a las necesidades, a los sueños, a las demandas, a las aspiraciones y a los proyectos de los diferentes pueblos, considerando al ser humano como sujeto de derechos individuales y colectivos. La próxima, por favor. Y en este sentido, y para responder a las necesidades de sus pueblos, como veníamos diciendo, las universidades de la región están empezando un proceso de descolonización filosófica y académica. Porque el proyecto de descolonización del discurso filosófico se inscribe en una larga tradición de pensamiento crítico latinoamericano. Dussel, un filósofo argentino que ha desarrollado todo su trabajo teórico en México, realiza una propuesta de descolonización que se inscribió en lo que se denominó filosofía de la liberación. Las filosofías de la liberación surgen en el ámbito académico a fines de la década del 60, como expresión crítica de la situación de opresión que se vivía en Latinoamérica, propiciada por un capitalismo dependiente que está ampliamente descrito, inclusive en los materiales de salud pública. Se buscaba con este pensamiento elaborar una auténtica filosofía desde América Latina que contribuya a la superación de la situación de dependencia estructural avalada por la filosofía academicista dominante. Esta filosofía se va cristalizando en los años 70 por jóvenes, en su mayoría argentinos y argentinas, y formados con la filosofía tradicional europea, o sea, venían de una filosofía tradicional europea y abrevaron en otras fuentes para pensar la realidad de América Latina y el Caribe, y que busca la expresión de su propia comunidad. Esto implicaba no solo una abolición de lo que negaban, que es lo que decíamos que puede ser más sencillo que generar una nueva manera de pensar, pero bueno, la pensaron desde esta región con el desarrollo de una conciencia crítica que generalmente a la que apelamos siempre cuando trabajamos desde la educación en estas cuestiones que nos interesa, que es la transformación de la realidad. Esto implicó entonces incluir categorías que no se encontraban en el pensamiento europeo,
como la dependencia, la opresión, la exclusión social y las consecuencias de todas estas cuestiones que se planteaban en términos de miseria y de sufrimiento. Todo visto desde la periferia de la que se denominaba, digamos, a partir de lo cual se denominaba el mundo moderno. O sea, la periferia era lo que ahora llamamos, la periferia, lo que llamamos el sur global. Categorías que en el pensar occidentalocéntrico no estaban porque no eran problemas de sus sociedades, que eran pensadas desde un proyecto de acumulación y despojo. Entonces la filosofía de Dussel es una clara expresión de esta filosofía decolonial, en la que después abrevan los pensadores de la salud en América Latina y el Caribe. Algunas universidades de Latinoamérica ya plantean en sus lineamientos curriculares pensar lo propio, que va en el sentido de lo que plantea Dussel todavía. Miremos un aspecto central de la enseñanza en salud y específicamente de la enfermería, esta cuestión, este constructo que es denominado proceso salud-enfermedad-cuidado. Es la corriente o lo que se llama también el movimiento de salud colectiva quien promueve este relativamente nuevo concepto y que se hace cargo de pensar la salud situada en nuestra América, pensando lo propio desde una crítica también a los modelos imperantes en salud o de salud. Y en este sentido hay que destacar que la salud colectiva, según la Organización Panamericana de la Salud, surge como respuestas a las limitaciones del modelo biomédico que se enfoca en la enfermedad individual y en el tratamiento curativo. Entonces, la salud entiende que la salud de una población la salud colectiva entiende que la salud es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Por lo tanto, su abordaje implica una perspectiva que integre diversas disciplinas y áreas del conocimiento. Y esta corriente ha adquirido una gran importancia en nuestra región porque es aquí donde nació y ha sido caracterizada por una gran diversidad cultural y social, por lo que su enseñanza representa un gran desafío en el nivel superior. Desde este nivel superior, desde donde surgen los y las profesionales que trabajan en los sistemas de salud y que a su vez enfrentan los desafíos que plantean las consecuencias de las enfermedades transmisibles, ya lo hemos vivido muy cercanamente, y no transmisibles, la violencia, la desigualdad social y económica y los problemas ambientales. Por ello, la enseñanza de la salud colectiva en educación superior debe fomentar la investigación e innovación en este campo, así como la formación de líderes y agentes de cambio que puedan transformar los sistemas de salud a favor de un proceso salud, enfermedad, cuidado más equitativo y efectivo. En cuanto al concepto de salud, enfermedad, cuidado, se ha presentado a lo largo de los últimos años una mutación en el modo de referirse a este constructo. Es interesante porque, siendo este el objeto de la salud colectiva, este constructo, originalmente era denominado proceso salud, enfermedad, atención. Quienes leemos desde hace tiempo los materiales aportados desde la salud colectiva, hemos visto estas diferencias que van apareciendo. Después se lo llamó salud, enfermedad, atención, cuidado. Y últimamente
salud, enfermedad, cuidado. Entonces, vamos a, digamos, le estamos prestando atención como le prestaron algunos investigadores que se proponían elementos para la conceptualización del cuidado. Un grupo de investigadores, Chaleskis, Pierri y Ardilla, estuvieron viendo por qué esta mutación que no estaba muy explicada, siendo el cuidado nodal en este campo. Entonces, analizan cuáles son las categorías emergentes de la conceptualización de cuidado para ver por qué es aquí donde se dio la mutación, ¿no? Entonces, pueden determinar, encontraron 5 categorías para la conceptualización del cuidado, que decimos es central, nodal, dentro del el campo de la salud colectiva. Estas categorías fueron la dimensión de las prácticas en salud relacionada a lo vincular, a lo afectivo, otra concepción que tenía que ver con las prácticas no formales en salud. Hay mucho escrito alrededor de las prácticas no formales en salud o de cuidados informales o de cuidados familiares o domiciliarios. Otro concepto superador de la simple atención para incluirle características como la integralidad y la participación. O sea, pensando al concepto de cuidado como superador de la atención que no le daba al concepto características como la integralidad y la participación que sí le da el concepto de cuidado. Y cuidado, digamos, las dos últimas dimensiones que analizaron es el cuidado como eje que orienta la atención centrándola en los usuarios, dicen los autores. Yo diría en los sujetos de cuidado, en los sujetos de cuidado, en las personas cuidadas. Y por último, una quinta categoría que la denominan como sinónimo de atención, como un aporte o punto de partida de un trabajo de elaboración y reflexión teórica necesariamente más amplio, dada la centralidad del concepto de cuidado. O sea que lo que aquí se va mostrando es que el concepto de cuidado es más amplio y más integral, e inclusive con conceptos de participación que no tiene el concepto de atención. Para estos autores y autoras, la psicología y el psicoanálisis aportan una conceptualización del cuidado, y es muy interesante porque lo que plantean que es el cuidado es planteado como condición humana fundamental, porque además concluyen proponiendo al cuidado, fíjense, la propuesta esta, proponen al cuidado como ética que orienta las prácticas en salud. Es muy interesante esta perspectiva del cuidado como ética que orienta las prácticas en salud. Por ello, entendemos que la enseñanza superior debe incluir el estudio y la aplicación de este constructo, proceso, salud, enfermedad, cuidado, en el contexto de la salud colectiva, en la formación de todas las disciplinas o profesiones de la salud. La medicina, la enfermería, la odontología, la psicología, la nutrición, la kinesiología y todas las que conocemos. Esto implica la adquisición de conocimientos y habilidades para la identificación y análisis de los determinantes y condicionantes sociales de la salud, de los que hablamos frecuentemente, y que de esto hablan indudablemente los organismos y organizaciones de salud. Además, debemos tener en cuenta la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades, la gestión de sistemas de salud y el cuidado humanizado de la salud. Según Emerson Mary, de origen brasilero, que es referente de la salud colectiva, cuidamos todas y todos los profesionales de la salud. Por esto es pertinente este constructo proceso salud, enfermedad, cuidado,
porque está aplicado a la salud en general. Y en ese sentido, una teoría de cuidados es aplicable a todas las disciplinas. El grupo de modelos y teorías de cuidado de enfermería que dirigimos ha propuesto la teoría de cuidados del buen vivir y bienestar, hermanada con los pensadores latinoamericanos de la salud colectiva, y lo está aplicando en otros proyectos de investigación y de enseñanza superior. Entonces, poniendo foco en el cuidado desde esta concepción de la teoría de cuidados del buen vivir y bienestar, que ha generado el grupo de modelos y teorías de cuidado de enfermería, acuerda con la propuesta, digamos, esta teoría nace a partir de todas estas concepciones que he mencionado antes, y en particular, como surgió en la Universidad Nacional de Lanús, acuerda con la propuesta del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de esta universidad, que propone reflexionar en torno a las epistemologías y pensamientos construidos en lo que se denomina también nuestra América, con mayúscula, ¿no? Y que parten de un distanciamiento epistémico, metodológico, respecto de la tradición eurocéntrica, apostando por la descolonización cultural y epistémica. Es a partir de los autores de la corriente de salud colectiva y de otros autores argentinos previo al surgimiento de esta corriente que este grupo define los 4 conceptos del metaparadigma de enfermería, que son salud, ambiente o contexto, persona y finalmente cuidado o enfermería o cuidado de enfermería, que integra y de la cual es resultante, digamos, como integradora de todos los otros 3 conceptos, salud, ambiente y persona. Los cuidados en el buen vivir y bienestar son entendidos como prácticas profesionales que sostienen la vida y promueven la dignidad de todas las personas y la naturaleza. Los cuidados se presentan relacionados con la reproducción social y como fundamentales para garantizar la supervivencia de la vida humana y no humana. Plantea un enfoque intercultural y participativo para el desarrollo de políticas y prácticas que promuevan el bienestar y el buen vivir. Esta perspectiva de los cuidados presenta una visión crítica y transformadora desde el buen vivir y bienestar, como un enfoque para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, basada entre la interdependencia entre los seres humanos, de la cual somos parte, somos también naturaleza, entendiendo que somos naturaleza, y la valoración de los cuidados como prácticas fundamentales para la supervivencia y la dignidad de todas las personas y la naturaleza. Con esto hacemos un aporte más a lo que propone la UNESCO en lo referente a la promoción de la comprensión de las interacciones complejas entre los sistemas económicos, sociales y ambientales para abordar los desafíos globales del desarrollo sostenible, que en este caso lo hacemos desde los cuidados de enfermería situados en América Latina y el Caribe. Les pido por favor que pasen las próximas 3 las 3 diapositivas para cerrar esta presentación, ya que contienen las referencias, algunas referencias bibliográficas, como están viendo, la próxima también, y el agradecimiento en la filmina final, agradeciéndoles entonces su atención en esta presentación, que ojalá les sea de alguna utilidad. Muchas gracias.